El Estado mexicano garantizará la atención médica de calidad para toda la población sin seguridad social como lo establece la Ley General de Salud, afirmó el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, tras asegurar que el Sistema Nacional de Salud no desapareció. Lo que desapareció es un modelo de financiamiento del Sistema Nacional de Salud que tenía grandes y muy importantes limitaciones y que se había prestado de manera muy clara a actos de mal uso de los recursos públicos que hacían que no rindieran estos recursos y que hacían que el sistema no pudiera avanzar y garantizar la cobertura universal. Indicó que los cobros indebidos a los servicios de atención médica deben ser denunciados y para ello dio a conocer el número 800-767-8527, en el que cualquier mexicano puede presentar quejas por cobros de cuotas o malos servicios. Explicó que en el proceso para garantizar la universalidad y gratuidad de los servicios de salud y medicamentos se realizarán acciones importantes. Por ejemplo, en materia de infraestructura, este 2020, 5.328 centros de salud y 701 hospitales serán modernizados, ampliados, remodelados y recibirán mantenimiento. En 2021 serán 387 centros de salud y 617 hospitales, mientras que en 2022, 460 unidades de salud y 444 hospitales. Y esto sin contar lo que por su parte también hará el IMSS para la población asegurada, en el IMSS Bienestar, en donde estaremos anunciando distintos elementos de obra, también de acondicionamiento, ampliación o construcción. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que a la fecha 18 estados se han adherido al recién creado Instituto de Salud para el Bienestar, mientras que 14 más están en proceso de adherirse, por lo que la fecha límite para realizar este paso es el 31 de enero. Eric Pinto, 21 Noticias.